Fiat, el gigante italiano. Intentó durante muchos años vender su producto en todo el mundo. A lo largo de su historia, la marca ha suministrado coches clásicos principalmente en Europa y América Latina. Ya aquí en Brasil, ¿quién no recuerda el famoso Fiat 147, que fue el primer automóvil de esta marca que se vendió aquí, luego con otros modelos como Uno y el Palio? Sus vehículos están perfectamente adaptados a las ciudades europeas y tienen un diseño elegante en sus modelos compactos. Durante muchos años, Fiat ha sido un líder de ventas en Brasil y extremadamente popular en Europa, pero es prácticamente ignorado en el mercado automotriz más grande del mundo, los Estados Unidos. Fiat fracasó después de intentar siempre insertar sus coches tradicionales, pero ¿por qué? ¿Qué queda de Fiat para atraer a los consumidores? ¿Viste lo que la marca hizo o no hizo para romper ese hechizo de una vez por todas? Este es el drama de Fiat en los Estados Unidos. Los primeros coches se introdujeron en todo el mundo y poco a poco sus modelos se extendieron. En 1899, se fundó la fábrica italiana de Fiat Itemabili Torino. Alrededor de 150 trabajadores y técnicos fueron contratados para producir el primer modelo. Fiat 4 HP, también conocido como Fiat 3.5 HP, que se parecía más a un carruaje sin caballos del que se produjeron menos de 30 copias. A medida que su producción se ha estandarizado cada vez más, el automóvil se ganó la confianza de las familias, convirtiendo a la marca en el mayor fabricante de automóviles en 1910. Sin embargo, conquistar Italia no era la única ambición de Fiat, y en 1910 abrió su primera fábrica en América del Norte. El precio del primer automóvil producido en los Estados Unidos fue de $4,000, llevando a la marca al estatus de lujo para los consumidores en ese momento. Su principal competidor fue el modelo T de Ford, que costó solo $825. En ese momento, el famoso piloto Ralph de Palma ayudó a promover el éxito del fabricante de automóviles, rompiendo récords con su Fiat 60 HP, demostrando todo el potencial de la ingeniería italiana en rápido desarrollo. A pesar de las excelentes actuaciones en las pistas de carreras, los autos producidos en suelo estadounidense no eran tan prometedores, eran máquinas más pesadas y con un precio alto. Además, algunos modelos tenían características limitadas, por ejemplo, el Fiat Tipo 56, que aún no tiene un sistema de frenos delanteros. Durante la Primera Guerra Mundial, la producción de Fiat entró en modo de guerra y se centró principalmente en satisfacer las necesidades de los militares. Su fábrica en suelo estadounidense fue cerrada cuando Estados Unidos entró en el conflicto. Solo en la década de 1950 regresó a América del Norte con el Fiat 500 original, junto con los múltiples 600 y el Fiat 1100, 1200 y 1300. Pero la nueva aventura de la compañía en el mercado estadounidense no funcionó. Sus autos pequeños y compactos no tenían reputación y se consideraban poco confiables y propensos a oxidarse fácilmente, lo que llevó a la marca a abandonar Estados Unidos de nuevo en 1983. Más de 2 décadas después, con el inicio de la crisis económica en 2008, los estadounidenses comenzaron a mostrar una gran preocupación por el precio del combustible, lo que teóricamente abrió un espacio de mercado. Vehículos ligeros y económicos. Esta tendencia parecía crear un escenario ideal para que Fiat considerara un regreso al mercado norteamericano. La idea se consolidó cuando la compañía formó una alianza con la automotriz estadounidense Chrysler, que enfrentaba dificultades financieras y estaba muy cerca de cerrar sus puertas, aunque utilizaba préstamos. La asociación ayudaría a Fiat a reconstruirse en un mercado que siempre ha preferido fabricar autos más grandes y robustos, algo que Chrysler ya ha hecho. La marca pasó a llamarse Fiat Chrysler FCA Group, y la adquisición total de la compañía estadounidense se completó en 2014, lo que le costó a Fiat más de $4.000 millones. Después de la adquisición, el grupo actualizó su modelo de negocio para centrarse en el mercado de SUV, con el objetivo de superar a gigantes como Ford, Chevrolet y Toyota y posicionarse como una de las marcas líderes de América del Norte. La embestida del grupo FCA no se detuvo allí, y en 2019 se anunció la fusión de Fiat Chrysler con el grupo PSA, propietario de las marcas Peugeot y Citroën. La fusión de los dos grupos dio lugar al nuevo conglomerado automotriz Stellantis. La nueva marca, cuyo nombre significa iluminar con estrellas,
Tiene como objetivo integrar a los gigantes del mercado mundial y sus respectivas culturas. Además, es una estrategia para superar la crisis del mercado automotriz. Carlos Tavares, director ejecutivo de Stellantis, dijo que la fusión Fiat-Peugeot era una forma de evitar el cierre de fábricas y reducir los costos de producción a una base de ventas más grande. Además de estos dos grupos, Stellantis reúne a varias otras compañías consolidadas en el mercado, a saber, Abarth, Alfa Romeo, Dodge, Jeep, Lancia, Ram, Citroën, DS, Opel, Peugeot y Vauxhall. Stellantis también tiene marcas como Fiat Professional, Peugeot Sport y Opel Performance. Además de la difusión del gasto en concesionarios compartidos, el beneficio de este gran matrimonio entre los gigantes del automóvil es la mejora de aspectos que no estaban tan bien vistos entre las marcas. En el caso de Fiat, por ejemplo, se trata de una mejora en diseño y acabado, además de la reformulación necesaria para adaptarse a los diferentes mercados. Pero el objetivo principal puede ser compartir proyectos entre marcas. El director de Stellantis, Carlos Tavares, ya ha advertido que el objetivo es reducir los costes en cerca de un 40% a través de la sinergia de plataformas y el desarrollo de nuevos productos. Aún así, en Estados Unidos se repitió la historia con Fiat. El fabricante de automóviles italiano parecía enfrentar una tarea imposible para deleitar al público estadounidense con autos compactos. Pero, por supuesto, había una razón para esto, algo que iba directamente en contra de la tradición típica de los automóviles Fiat. Mientras que en Sudamérica Fiat ganó el primer lugar en número de ventas en 2021, en Estados Unidos la situación vuelve a ser delicada. Las ventas de Fiat cayeron más del 15% en 2020, a pesar de los esfuerzos de la marca para ganarse a los consumidores. Los automóviles de pasajeros están desapareciendo del paisaje estadounidense. Quizás esta es una de las principales razones por las que es tan difícil para Fiat satisfacer el mercado. Incluso el escenario posterior a la crisis financiera de 2008, que parecía ser una oportunidad prometedora para los fabricantes de automóviles pequeños y económicos, no logró impresionar al público estadounidense. Los coches pequeños son adecuados para el público italiano, donde la mayoría de las calles son estrechas y es difícil encontrar una plaza de aparcamiento. En los Estados Unidos, los modelos líderes en ventas son principalmente SUV y camionetas. Tienen calles anchas y muchas plazas de aparcamiento. Además, la propia cultura estadounidense parece valorar los autos grandes e imponentes. Marcas como General Motors y Ford ya se han sumado a la nueva tendencia de consumo y están adaptando sus catálogos para dejar de ofrecer turismos más pequeños. La preferencia por los modelos utilitarios, es decir, SUV, camionetas y crossovers, comenzó hace más de 10 años. Por ejemplo, en 2007, más de la mitad de los automóviles vendidos en los Estados Unidos eran automóviles de pasajeros. Desde entonces, el modelo económico ha cambiado y en 2008, los precios de los combustibles han caído en este periodo. En 2017, los vehículos de pasajeros representaron solo el 35% de las ventas en los Estados Unidos. Además, la tecnología está evolucionando para traer atracciones como versiones eléctricas de camionetas pick-up y SUV sin reducir el rendimiento de estos vehículos. Marcas clásicas como Dodge, Jeep y Fiat Chrysler están luchando por competir. Fiat con Stellantis tiene la intención de hacerse cargo del mercado eléctrico, con un plan robusto para 2030, con la intención de vender 5 millones de eléctricos, además de automóviles y camiones ligeros. En Italia, uno de los modelos más vendidos es el eléctrico, marcando el éxito del nacimiento del mercado. Están empezando a surgir iniciativas interesantes. Por ejemplo, aquí en Brasil ya tenemos el Jaque JS1 posicionado como el coche eléctrico más asequible para la venta en el país por $164.900. Renault también se prepara para lanzar aquí el Kwid E-Tech, una variante 100% eléctrica del compacto que debería tener un precio similar al del Jaque. A medida que avanzan las ventas de autos 100% eléctricos, las marcas anuncian sus planes para el futuro. Y Fiat ha decidido dar un paso muy importante en esta dirección. El fabricante de automóviles italiano ha anunciado que solo venderá vehículos electrificados en el Reino Unido.
Esto significa que solo los vehículos híbridos y eléctricos estarán disponibles para su compra. Este es un paso importante hacia la electrificación total de la carretera. La marca del grupo Stellantis ya ha publicado planes para el futuro. A partir de 2027, Fiat venderá solo autos eléctricos en el mercado europeo. Os recordamos que el plan del grupo norteamericano es que todas las ventas para finales de la década actual en el viejo continente se concentren en coches eléctricos. Sin mencionar que la compañía tiene la intención de estar libre de carbono para 2038. Y las ventas en el Reino Unido de los coches electrificados de la compañía italiana están aumentando. El año pasado, hubo un aumento del 88,3% en las ventas de vehículos eléctricos puros. Este paso en la historia de Fiat representa un punto clave en nuestro compromiso de proporcionar soluciones de movilidad asequibles y sostenibles a todos nuestros clientes. Este cambio encaja bien con nuestros vehículos adecuados para áreas urbanas, liderado por la popularidad del nuevo 500, dice Greg Taylor, director general de Fiat y Abarth United Kingdom. Hoy en día, el fabricante de automóviles italiano vende ambos tipos de motores electrificados. El motor 1.0 turbo de 3 cilindros, equipado con un sistema híbrido ligero de 12 voltios, está presente en el 500 Hybrid y el Panda Hybrid. Mientras tanto, el motor turboalimentado 1.5 turbo de 4 cilindros está disponible en la versión Hatch y Station, Wagen 500X Hybrid y Fiat Type Hybrid. Estos vehículos cuentan con un sistema híbrido ligero de 48 voltios. Mientras tanto, el 500e sigue siendo el único automóvil totalmente eléctrico de la marca. Hemos conocido a este. El modelo ya está a la venta en Brasil y se ha consolidado en varios mercados de todo el mundo. Al igual que otros fabricantes de automóviles, Fiat será una compañía que venderá solo autos eléctricos. Y se esperan nuevas versiones en los próximos años. Uno de ellos es un hatchback compacto. Debería estar aquí el año que viene. Mientras tanto, se mostrarán 3 crossovers más en los próximos años. Según el CEO de la marca, Olivier François, ya han completado todos sus diseños. Algunos de los 4 modelos mencionados pueden estar basados en el Concept Car 120, presentado en 2019. También se espera que llegue una versión eléctrica del Abarth 500. Aquí está disponible solo la versión eléctrica del Fiat 500. El modelo cuesta desde $255.990 y trae un buen nivel de equipamiento, vendido solo en la versión Aycan. Este vehículo está equipado con motor que genera una potencia máxima de 118 caballos y 22,4 kgfm de par máximo. El alcance es de 200 millas. Stellantis anunció recientemente que lanzará 23 autos en Sudamérica para 2025. 7 de ellos estarán equipados con sistemas híbridos. La gran novedad es que uno de ellos debe venir con un motor de etanol asistido por sistema eléctrico. Asegúrese de ver uno de nuestros últimos vídeos, sobre Qatar, el país que será sede de la Copa Mundial 2022. Aprecio que hayas llegado hasta aquí. Nos vemos luego.